Buenos días. ¿Les gusta ese producto? El producto de la publicidad. Cuando empezamos la serie y cuando Jonathan estaba pensando en una idea que corriera con la serie, estábamos pensando en los comerciales que buscan vender los productos del mercado familiar, ¿sí? Y hablábamos de la idea de no tener un producto para cada cosa, sino tener un solo producto que sirva y que supla todas nuestras necesidades. Y pensábamos en que cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los colosenses, eso era lo que tenía en mente. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, traemos todo un historial, ¿cierto? Comenzando desde la persona o el ser que adoramos o en el cual creemos, hasta el detalle más sencillo y más insignificante de nuestras vidas. Así que por eso es la imagen. Solo necesitamos a Jesús para nuestra vida, ¿cierto? Y eso es lo que estamos hablando en esta serie. Espero que todos estén bien. Venimos de 2 fines de semana con festivo. Espero que la gente no se desanime mucho después de haber dejado de venir un fin de semana, sino que continúen con el impulso. Y si estás por primera vez esta mañana, que creo que no, todos venimos de atrás, bueno, bienvenidos. Hemos considerado entonces a través de esta serie, básicamente, cómo debería ser una persona que acaba de recibir vida en Cristo Jesús. Es decir, aceptamos a Cristo, ¿qué debería comenzar a ocurrir en nuestra vida? ¿Cierto? Y si nosotros nos hacemos esa pregunta, es válido pensar que otras personas se están haciendo las mismas preguntas de nosotros. Si estás asistiendo a la iglesia, ¿cómo debería ser? ¿Sí? Cuando nosotros invitamos personas a nuestros eventos evangelísticos, nosotros tenemos unas expectativas con esas personas, con esos jóvenes que recién acaban de aceptar a Cristo como Salvador personal. ¿Por qué? Porque de alguna manera la vida espiritual debe comenzar a generar cambios en la vida del individuo. Entonces, hace 8 días, Pablo nos recordaba a través de su propia vida cómo el servicio a otros enriquece nuestra vida, ¿sí? Debemos empezar a servir a la comunidad. Pablo decía que estaba viviendo en su propio cuerpo los padecimientos que faltaban en pro de la iglesia. Entonces, cuando nosotros servimos, esa es una de las cosas que Dios espera que hagamos ahora, que nos coloquemos a disposición de Él, a disposición del prójimo, a disposición del mundo en el que vivimos. Dice que nosotros, cuando aplicamos y cuando empezamos a vivir de esa manera, empezamos a ver la obra de Dios completa en nuestra vida. Puede que tú y yo hayamos aceptado a Cristo como Salvador personal. Es más, puede que hayamos alcanzado el hábito de orar con frecuencia, de hacer nuestro devocional con frecuencia, pero, en palabras del apóstol Pablo, si todo ese conocimiento no se traduce en servicio, Pablo dice, hay algo que ustedes se están perdiendo. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo, no importa el dolor que en ese momento sufra, si ese sufrimiento, si ese dolor da el fruto que Dios espera en otros, entonces yo estoy completando la obra que Dios espera en mi propia vida y claro, en la de los demás. Entonces, en medio de todo ese contexto, es que Pablo escribe su carta. Y quiero invitarlos a que vayamos de una vez, capítulo 2 de Colosenses, y vamos a mirar inicialmente versículos 1 al 4. Y vamos a analizar un poquitico la situación que estaba viviendo Pablo. Ya hemos visto que él cuando escribe la carta, ¿dónde se encuentra? Está en la cárcel en Roma, ¿cierto? Y obviamente eso le causa dolor, no porque esté privado de su libertad, sino porque de alguna manera él siente que está restringido y no puede comunicar
el evangelio que Dios le ha llamado a proclamar. Así que está en la cárcel, se entera de lo que está pasando con esa pequeña comunidad de fe y les escribe lo que ya hemos leído en el capítulo 1 y ahora pasamos al capítulo 2. Versículos 1 al 4 dice: quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. ¿Por qué no lo conocían personalmente? Posiblemente Pablo nunca había ido a Colosa, sino que, ¿recuerdan el amigo que él menciona en el primer capítulo? Epafras. Él había conocido el evangelio posiblemente por las enseñanzas del apóstol Pablo. Y Epafras va a su comunidad, que es en Colosa, y empieza a hablar de su experiencia con Jesús. Y resulta que empieza a crecer una comunidad de fe. Este señor empieza a testificar, empieza a contarle a sus amigos, posiblemente a su familia, y empieza a formarse una iglesia, ¿sí? Una comunidad de fe mejor. Y cuando Epafras está viendo todo eso, automáticamente dice: yo necesito contarle a Pablo lo que está ocurriendo acá. Entonces, por eso, Pablo se entera por boca de alguien más, no porque Pablo lo haya visto de primera mano. Es posible que aquí, hasta en este punto, Pablo nunca había ido a Colosa. Y por eso dice: yo les estoy escribiendo, pero muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de conocerme personalmente, pero sepan que eso no significa que no estoy pendiente de ustedes y que no lucho por la fe que en ustedes está creciendo. El versículo 2 dice: quiero que lo sepan. ¿Para qué? Para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe. ¿Con qué clase de argumentos? Argumentos capciosos. Otra versión, la Reina Valera de 1995, en vez de argumentos capciosos, utiliza palabras persuasivas. Quiero que analicemos eso un momento. Argumentos capciosos. ¿A qué les suena eso? Palabras persuasivas. ¿Cómo? Enredar, engañar, influir, sí. ¿Perdón? Confundir, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cómo era de dura la vida espiritual en el primer siglo, cierto? ¿Ustedes creen que eso ha cambiado? Nosotros no vivimos en ese tiempo y nuestra tendencia es mirar atrás y decir: anteriormente las cosas eran tan diferentes, el mundo cómo está de corrupto, cómo está lleno de engaño y mentira ahora. Pero lo que nos dice Pablo es que esa lucha viene desde el siglo I y desde mucho antes. Capcioso tiene la idea de, o es sinónimo de ingenioso, y ustedes diciendo que enredan, no. Es sinónimo de ser ingenioso, de ser artificioso, también de ser doble. Y noten ese otro sinónimo. ¿Puedes pasar, la señorita, de las diapositivas? ¿Uno más? Ok. ¿Uno más? Listo, ahí. ¿Qué dicen? ¿Notan ese último término? Ese es un término muy común, muy coloquial, muy jocoso, pero es muy común en nuestro medio, ¿cierto? Y para referirnos a qué o a quién utilizamos el término solapado. Para descifrar algo que superficialmente tiene una forma, pero que cuando uno escarba un poquitico, cuando uno mira un poquitico más a fondo, se da cuenta que nada tiene que ver con lo que aparenta, ¿cierto? Tengo un amigo que dice
¿Puedo hacer una pregunta capciosa? Y eso resultan ser preguntas que no importa la forma en que tú respondas, tienes la sensación de que estás dando la respuesta incorrecta, ¿sí? Dicho de otra forma, son preguntas cascareras. ¿Mm? ¿Ustedes les han hecho alguna vez preguntas cascareras? Que ustedes dicen, yo sé que tengo la respuesta, pero la forma en que plantean la pregunta es tan confusa que sin importar la respuesta que tú des, vas a quedar con la sensación de que no sabes lo que estás contestando. Eso son argumentos capciosos. Y en el medio en que estaban los colosenses, había mucha gente con una capacidad de influencia grandísima, tratando de engañarlos, tratando de derribar los conocimientos que ellos estaban recibiendo acerca de Jesús. Entonces, Pablo está escribiéndoles a ellos y diciendo, cuidado, porque hay mucha gente colocando la cáscara en el camino. Esa cáscara que la pisas y resbalas y caes. Y puedes caer tan fuerte que te puede costar demasiado volverte a levantar. Y eso sigue siendo una lucha en la actualidad. Todavía luchamos con ese tipo de cosas. Noten lo que ocurrió con Jesús. En Mateo capítulo 22, versículos 15 al 28, leemos lo siguiente. Entonces salieron los fariseos, ¿y qué? Y tramaron. Ese es un término que deberíamos resaltar porque va muy acorde a lo que estamos tratando de entender. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa, una cáscara. Querían confundir a Jesús para mirar qué respuesta daba y luego poder prenderlo, poderle echar mano. Dice, a Jesús querían tenderle una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. O sea, a ti no te pueden venir con argumentos capciosos. El versículo 17 dice, danos tu opinión. Y ahí va la pregunta cascarera, la pregunta capciosa. Le dice, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Ahora, realmente, ¿qué tiene que ver esa pregunta? ¿Qué capciosa puede ser? Es muy sutil. Ellos esperaban que Jesús dijera, no, ustedes deben darle solo tributo y rendirle pleitesía a Dios y no al César. Y automáticamente le iban a acusar de promover una rebeldía, ¿sí?, contra el César. Y noten lo que dice Jesús. Conociendo sus malas intenciones, Jesús le replicó, hipócritas, ¿realmente ellos querían salir de alguna duda? Si Jesús les contestaba la respuesta, ¿ellos iban a ser mejores personas? No. La pregunta era dañina, la pregunta buscaba dañar. Y Jesús les dice, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrame la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír eso, se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. El hombre más sabio, de la manera más sencilla, no se embolató. Lo sacó de una. Y dicen
que se quedaron asombrados de ver la respuesta de Jesús y salieron y se fueron y nunca más volvieron a hacer preguntas capciosas. No. Noten lo que dice en el versículo siguiente. El versículo 23 dice, ese mismo día, este era otro grupo. Primero nos está hablando de los fariseos y de los herodianos y ahora nos habla de los saduceos. Dice, ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon ¿qué? Un problema. ¿Notan los términos? Trampa, problema, prenderle. Todas esas preguntas estaban dirigidas a tentar a Jesús a que cayera en una trampa con sus propias palabras. El versículo 24 dice, Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Eran muy creativos, una capacidad de imaginar impresionante. El versículo 27 dice, por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Estaban tendiendo una trampa a Jesús. ¿Les interesaba? ¿Realmente tenía la respuesta a esa pregunta, podía tener una connotación en sus vidas? No. Son preguntas capciosas, cascareras, que buscan todo lo que ustedes dijeron hace un momento. Enredar, confundirte, hacerte dudar, incluso mostrarte que no sabes lo que crees. Esa es la trampa del enemigo. Y nosotros, a veces por pretender ser sabios, como dicen los chicos o como se dice en el lenguaje común, nos enganchamos con situaciones que no conducen absolutamente a nada, que por el contrario dejan vacíos espirituales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si conocemos la verdad, pues deberíamos estar tranquilos sabiendo que conocemos la verdad. Y a veces no resulta muy sabio ponernos a discutir con gente que nos presenta argumentos capciosos que solo buscan engañar. Un día una persona, simplemente eso que Dios te permite ver, que te quieren meter en problemas, ¿sí? Y era un tipo de preguntas de esa misma índole. Y dice, mi pregunta automática es, ¿a dónde quieres llegar si encontramos una respuesta? ¿Qué va a proporcionar a tu vida y a la mía si nosotros logramos dar una respuesta a la pregunta que estás planteando? Y realmente el único ánimo era discutir, ¿sí? Discutir y discutir. A veces necesitamos defender, pero cuando son preguntas que tienen el tinte de daño, ¿sí?, de ser perjudiciales, creo que debemos ser sabios. Ahora, Jesús lo hizo con una sabiduría impresionante, pero el enemigo sabe que a nosotros nos gusta discutir. Conozco muchas personas que, como dicen ellos mismos, a mí me gusta picar la lengua. Y son felices tratando de molestar, creo que ese es el término, con ciertas cosas. Pero menciono esto porque a los colosenses habían muchos líderes espirituales que les presentaron ese tipo de preguntas para hacerlos dudar y para hacer que se enredaran en su vida espiritual. Pero saben, Jesús mismo no escapó a esa realidad y nosotros tampoco vamos a escapar a esa realidad. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Todo el tiempo el enemigo nos está tendiendo trampa y a veces llegan en forma de pregunta, con argumentos capciosos. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que los colosenses vivían en medio de una diversidad
religiosa. Y es el primer punto en sus boletines. Eso no es diferente a nosotros. Como alguien expresó, nosotros como colombianos, a partir del 1991, tenemos libertad de culto, ¿sí? Y libertad de culto siempre va a dar como resultado diversidad religiosa. Eso no es necesariamente malo. Eso solo significa que nosotros necesitamos estar firmes en nuestra fe. ¿Por qué? Porque va a venir mucho, mucho de eso. Entonces, hablando un poquitico de los colosenses, la ciudad de Colosa, recuerdan que en ese entonces estaba gobernada por el Imperio Romano, pero estaba conformado básicamente por 3 grupos de personas y cada grupo tenía una connotación o su propio entendimiento acerca de Dios. Por un lado, estaban los pobladores originales, quienes estaban inclinados al espiritismo y a las fuerzas de la naturaleza, como el fuego, el aire, la tierra, la lluvia, la luna, el sol, en fin. Eso era lo que caracterizaba un grupo de personas, pero por otro lado estaban también los griegos, que utilizaban mucho de la filosofía y la especulación para tratar de conducirse espiritualmente y para tratar de encontrar una razón más allá de lo tangible. ¿Y cuál sería el otro grupo? Los judíos. Un gran número de judíos estaba ahí. Ahora, ¿en qué creían los judíos? ¿Cuál es el tema que aún creen, en qué basan la creencia los judíos aún en este tiempo? En la ley de Moisés, ¿sí? Básicamente la observancia de las ordenanzas en el Antiguo Testamento. Ellos aún creen que es a través del cumplimiento estricto de la ley que pueden obtener el favor de Dios. Entonces, imaginen un pueblo pequeño, como decimos en Colombia, pueblo chico, infierno grande, ¿sí? Pero estadísticamente, y eso es una realidad, estadísticamente se dicen que los pueblos más difíciles de evangelizar son las ciudades pequeñas. Y una de las razones es porque han pasado tantas iglesias que han prometido, que han dejado unos vacíos espirituales enormes que ahora no saben en qué creer. Tienen simplemente una mezcolanza, tienen una serie de creencias que simplemente están confundidos. Y esa era la realidad que estaban viviendo los colosenses. A eso le añadimos una serie de costumbres como el ascetismo, que buscaba básicamente someter y disciplinar el cuerpo para alcanzar cierto nivel espiritual, o simplemente controlar los apetitos de la carne. Pero Pablo también nos menciona que en ese mismo contexto habían personas que promovían la adoración a los ángeles. Entonces, piensen por un momento, traten de recrear esa imagen, ¿sí? Y hay personas que están siendo invitadas por el Evangelio, por el mensaje de Pablo, de Jesús, a salir de ese mundo de engaño. Y están luchando con su fe, pero están en medio de toda esta realidad. Son, me atrevo a decir que minoría, y están luchando con su fe. Es el joven que va a día cero, llega tan enamorado de Dios, quiere venir los sábados o quiere venir los domingos a la iglesia, pero mamá y papá dicen, no. Ya fuiste al paseo, chévere que hayas disfrutado, pero tú eres de los nuestros. Tú te vas a quedar acá. Nuestras iglesias tienen muchas de esas historias por contar. Chicos que dicen, mira, este sábado no nos podemos ver, pasó algo en casa, estoy castigado, no me dejan ir a la iglesia. Son casos reales.
Ahora, nosotros entendemos esa realidad porque sabemos quién es el que está detrás de esas cosas. Pero tristemente es una realidad. Entonces resulta muy difícil luchar en medio de esas realidades. Nosotros disfrutamos de muchas cosas. En el caso familiar, aunque mi padre fue el último en llegar, papá incluso nos apoyaba para que fuéramos a la iglesia. Mi familia o mi núcleo familiar compartimos la misma fe. Y entonces en ese sentido yo no tuve ese tipo de luchas, pero sí tengo personas, esposas, que luchan y llevan unas cargas impresionantes para que un día sus esposos puedan llegar a la iglesia y entonces sean un apoyo antes que un impedimento o un obstáculo. Y estos bebés espirituales están luchando en medio de esa realidad. Entonces, ¿tenía Pablo motivos para preocuparse por los creyentes? Sí, tenía todos los motivos para estar preocupado. Existía una amenaza que era real y de ahí que ellos deberían escuchar las instrucciones del apóstol Pablo. En los versículos 6 al 8 del capítulo 2 de Colosenses, miramos algunas de esas instrucciones. Él dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ese andar en Él implica una actividad diaria. No es anden con Él el domingo en la mañana de 9 a 12 del día. No. Ustedes todo el tiempo, nosotros todo el tiempo estamos andando. Nos movemos de un lugar a otro. Esa es la idea. Que sea algo constante en nuestra vida. Y para que eso se logre, Pablo nos da una lista de cosas que deben ocurrir. La primera que aparece en el versículo 7 es arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Vamos a analizar eso un poco. La primera instrucción que Pablo les dice en esencia es no mezclen su fe. No mezclen su fe, no mezclen la fe que han depositado en la persona de Jesús. Existen mezclas destructivas. El alcohol y la gasolina, por ejemplo. Ustedes cuando van al supermercado son de los que echan los detergentes en una bolsa diferente a en la que echan el pan para los sándwiches. ¿Por qué? Es lógico, ¿cierto? Papá acostumbraba y nos regañó muchas veces por eso, porque él decía que si la sal se pone en la misma bolsa de los granos, de los frijoles, de las lentejas, se ponían duros, ¿sí? Que se ponían chumbos y después no se ablandaban. No sé si eso es verdad o no. Pueden hacerlo esta semana, pueden hacer el experimento. La próxima quincena cuando vayan al supermercado. ¿Pero eso es difícil de entender? No. Es fácil de entender. Hay mezclas que no resultan bien. Y lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo está viendo es que es muy fácil que aunque ellos han creído en Jesús, empiecen a decir, bueno, nos congregamos el domingo, pero entre semana vamos y adoramos al Dios de la tierra, ¿sí? Vamos y adoramos a la luna, vamos y ofrecemos culto a los ídolos que existían en el contexto. Entonces Pablo les dice, por favor, no mezclen su fe. Y el primer término que aparece ahí es arraigados. Básicamente es echar raíz. ¿Han notado ustedes lo difícil que resulta arrancar una planta que tiene abundancia de raíz? Esa es la idea. No es solo que echen raíces, sino que estén fuertemente arraigados. Entre más tenga raíces, entre más profundas sean las raíces de un árbol, de una planta, más sólido va a estar. Si no tiene profundidad de raíces y si no tiene abundantes raíces,
abundancia de raíz, es muy fácil que un viento, que una tempestad lo derriben. Y Pablo dice algo muy interesante en el siguiente término. Dice, y sobre edificados. Eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque no basta solo con tener muchas raíces, incluso tener raíces profundas. El terreno importa demasiado. Cuando los que han tenido la oportunidad de tener solar en su casa, patio, se dan cuenta que normalmente la hierba que brota en casa es hierba muy fácil de extraer de la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en tierra que es muy suave. Si la hierba nace en la arena, es muy fácil arrancarla. Pero los que hemos tenido la oportunidad de labrar el campo, sabemos que, por ejemplo, arrancar una mata, una planta de escoba o escobo, es muy complicado. Porque normalmente se da en terreno muy firme y sus raíces son tan profundas que en serio es muy difícil arrancarla. Entonces, no es solamente echar raíz, sino sobre qué estamos echando raíz. Y por eso Pablo no dice edificados siquiera. Hay algunas versiones que utilizan el término edificados, ¿en quién? En Él. No es edificados en el conjunto de creencias que te ha implantado la sociedad o que te ha impuesto papá y mamá. Es sobre edificados en Él. ¿Eso qué quiere decir? En las enseñanzas de Jesús, en la persona de Jesús. Entonces, no basta solo con echar raíz, sino sobre qué y quién estamos echando raíz. Entonces, no es edificar, es sobre edificar. Y básicamente eso implica que es construir sobre un fundamento que ya fue puesto. No tenemos que inventar nada diferente. No tienes que edificar, tienes que sobreedificar, porque ya el fundamento fue puesto. Y el siguiente término es confirmados. ¿Confirmados en qué? En la fe. Es decir, cuando nosotros echamos raíz, cuando estamos tan sólidos, tan firmes en las enseñanzas de Jesús, estamos sólidos, dice que nuestros actos confirman nuestra fe. Esa es una idea. La otra idea que tiene es que cuando Dios nos mira, nos dice, ustedes tienen la capacidad de echar raíz. Ustedes tienen la capacidad de estar firmes sobre el cimiento que puso Jesús, porque ustedes están confirmados en su fe, están permitidos, están validados, están aceptados. Eso es lo que Pablo está mencionando. Versículo 8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. El término cautivar. ¿Ustedes alguna vez los han cautivado? ¿Tienen cosas que los cautivan? Los que son casados pueden decir eso, ¿cierto? Ustedes fueron cautivados alguna vez. Cautivar tiene la idea de secuestrar, tiene la idea de seducir, tiene la idea de engañar. Y eso puede darse en dos formas. Existe una forma que es obligada. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes lo que le ocurrió al pueblo judío? Fueron cautivos en varias ocasiones por el ejército enemigo. Y cuando fueron cautivos, los llevaron a una tierra extraña y fueron
esclavos, fueron sometidos a trabajos fuertes y a todos los caprichos de su opresor. Eso es una cautividad forzada u obligada, pero también se da en una forma que es más sutil, y es cuando la capacidad de decidir o simplemente la voluntad cede a los caprichos ajenos. O sea, somos conquistados, pero eso no requiere ningún forzamiento, o sea, no tenemos que vernos forzados, simplemente nos enamoran, nos seducen y nosotros cedemos nuestra voluntad. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿Nos han cautivado de esa manera? Por ejemplo, cuando el asesor o la persona del banco te ofrece la tarjeta de crédito, él te dice, mira, tengo esta tarjeta, pero tú necesitas tener mucho cuidado, ¿sí? Porque el dinero plástico es peligroso, ¿sí? ¿Él les dice eso? No. Les dice, ahora pueden tenerlo todo. Él habla un lenguaje que es bonito. Estamos en campañas, bueno, hoy es día de elecciones. El comercial del político habla cosas feas, habla cosas que tú dices, ¿en serio? Yo no quiero eso para mí. No, él trata de ser lo más cautivador posible. ¿Por qué? Porque quiere enamorarte, sin obligarte, sin emplear la fuerza. Él quiere que tú simplemente cedas ante sus pretensiones. Esa es otra forma de cautivar. ¿Cuál de las dos formas creen ustedes que utiliza más el enemigo? ¿La segunda? ¿Seguro? Nosotros a veces somos como el niño que está en el borde de la piscina y empuja a su compañero a la piscina, y cuando llega el papá a preguntarle, ¿por qué hiciste eso? Dice, Satanás me mandó a hacerlo. Eso es real, es real. Pero ¿saben? El enemigo rara vez actúa de esa manera. Él te muestra primero, o te muestra primero los dividendos, lo que puedes obtener. Y resulta que todo lo que Él nos muestra que podemos obtener es agradable a nuestra forma de ver las cosas. Y por eso es que nosotros cedemos. Él nunca nos va a obligar. De hecho, Él sabe que las cosas así no funcionan. Él nunca nos va a decir, ten cuidado con la forma en que estás manejando el dinero. No, Él te va a decir, ¿y qué? ¿Quién te quita? ¿Quién te pone? Disfrútalo. Date unas buenas vacaciones, date unos buenos lujos. Si Dios cuida a tu familia, Él proveerá para el mercado esta semana, ¿sí? Él nunca te va a mostrar lo que tú y yo no queremos escuchar. Él nos va a mostrar lo que nosotros queremos escuchar. Esa es la forma sutil de cautivarnos. Y casi que en la mayoría de ocasiones nosotros somos cautivados de una manera muy, muy sutil. Esa es su mejor herramienta. Adán o a Eva no le dijo, creo que van a venir consecuencias si comes de ese árbol, del fruto de ese árbol. Pero date la oportunidad. Ni siquiera le dijo eso. No, le mostró todas las cosas buenas que podrían pasar, pero en ningún momento le mostró las consecuencias. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. Entonces, dicho de otra forma, el enemigo tiene la capacidad de hacernos sentir fuertemente atraídos hacia sus ofertas. Sabe cómo hacerlo. Nos puede seducir, de tal manera que nos envuelve con sus palabras engañosas y sus vanas filosofías para convencernos de que necesitamos algo más, de que nos estamos perdiendo de algo aparte de Cristo. El título de la charla esta mañana es Mantengámonos firmes. Y Pablo nos dice
tienen que echar raíz. Necesitan andar con Dios, necesitan andar en Él. Y quiero leer los versículos 16 al 19 de Colosenses 2. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Eso era lo que ocurría en el entorno. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan de fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, es decir, Cristo, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo. ¿De qué manera? Como Dios quiere. ¿De qué manera podemos crecer como Dios quiere? Si no es estando arraigados, si es sobre edificando nuestras vidas sobre el fundamento que ya Cristo instauró. En el tiempo de Pablo, estas cosas como dietas, festividades religiosas, creencias en cuanto a los astros y otras cuestiones espiritistas y de idolatría, amenazaban la unidad de los creyentes. Pero en la actualidad, nosotros nos enfrentamos a una serie de cosas similares. Jesús, más tradición, más éxito personal, más posición, más estabilidad. Y de alguna manera, todas esas cosas, si no tenemos cuidado, terminan robándonos o terminan moviéndonos del cimiento que es Cristo. Una persona un día me decía, ¿cómo yo le voy a hablar a un Dios, a una persona, a un familiar, a mi amigo, del Dios que provee, del Dios de generoso y de prosperidad, cuando nosotros a veces nos despertamos y no tenemos para un desayuno? Y mucho del movimiento actual religioso promueve esa idea. Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué tienes que pasar necesidad? Ese no es un Dios real. Y nosotros tenemos que estar firmes ante ese tipo de cosas, porque fácilmente podemos confundirnos, al igual que mi amiga, que no se consideraba con la autoridad espiritual de hablarle a una persona de la bondad de Dios, porque sentía que su vida no era próspera económicamente. Si tú no tienes éxito en la vida, si tú no logras 1, 2 o 3 títulos académicos, si tú no has logrado ciertas cosas en la vida, entonces tu fe no es tan activa o tu fe no es tan viva. Y todas esas cosas de alguna manera terminan mezclándose con nuestra fe. Ahora, ¿eso es malo? No, en ningún sentido. Pablo nos dice que esas cosas son malas. Claramente son cosas buenas, sin embargo son pasajeras. Y cuando nuestra esperanza, y cuando nuestra fe, y cuando nuestra paz, y cuando nuestra tranquilidad reposa sobre nuestro éxito personal, en algún momento usted y yo vamos a caer. Ese es el punto con estas cosas. Si nuestra esperanza está en lograr cierta libertad financiera, en algún momento nos vamos a caer. En algún momento vamos a resbalar. No son cosas malas. De hecho, son cosas que invitamos como iglesia a alcanzar. Pero si no tenemos cuidado, esas cosas son pasajeras. Son vanas comparadas
con la estabilidad que solo Cristo nos puede dar, espiritual, emocional, futura. No hay nadie que pueda ofrecernos, ni nada que pueda ofrecernos lo que solo Jesús puede darnos. Y por eso el apóstol Pablo escribe esa carta. La carta a los Colosenses es una invitación al crecimiento espiritual. Nosotros decidimos sobre quién o sobre quién echamos nuestras raíces. Pablo nos dice que cuando nos mantenemos unidos como cuerpo, creceremos de la forma que Dios quiere. Para eso existe Conviva Norte, para que podamos juntos conocer a Dios, es decir, crecer espiritualmente. Y Pablo también dice que ese cuerpo tiene unos ligamentos, ¿cierto?, que permiten que entre un y otro miembro haya una unión. Y que solamente cuando ese cuerpo logra estar unido mediante esas articulaciones y esos ligamentos, va a crecer de la forma que Dios quiere. Tú puedes venir a la iglesia cada 8 días. Eso es algo que Dios manda que nosotros hagamos. Como Conviva Norte es el espacio que tenemos para conocer a Dios. Pero ¿saben? El cuerpo necesita más que eso. Necesitamos conectar con la familia y necesitamos manifestarnos las necesidades como miembros. Porque hacemos parte de un cuerpo. Y es el cuerpo del que Pablo está hablando. Cuando cada miembro va por su lado, el cuerpo no está en una condición óptima para cumplir el propósito. Si no permanecemos unidos, no vamos a crecer como Dios quiere. Pablo cierra esa sección de su carta diciendo, de esa forma crecerán como Dios quiere. No como nosotros deseamos, porque aún en nuestro afán de ser espirituales y de crecer espiritualmente, a veces alimentamos también nuestras propias intenciones. Pablo dice, ustedes necesitan crecer como Dios espera que ustedes crezcan. Necesitamos conocer a Dios cada vez más a través de los domingos en este espacio, a través de tu tiempo en oración, a través de tu tiempo devocional. Pero necesitas conocer tu cuerpo, el cuerpo del cual haces parte. Necesitas estar conectado con tu familia espiritual. Y entonces vas a tener algo que compartir con el mundo. ¿Y saben? Ese compartir con el mundo es donde Pablo encontraba su gozo como hijo de Dios. Si nosotros no damos los primeros 2 pasos, nos perdemos del tercero. Y nuestra vida espiritual entonces se convierte en una vida de sufrimiento, porque no estamos completando la parte que nos pertenece, la parte que nos corresponde. ¿Me acompañan en un momento de oración?